Mi querido Juan María Naveja, bienvenido seas. ¿Cómo estás hoy? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, y a la audiencia Mega Noticias MX, aquí estamos. Oye, con mucho movimiento y estoy escuchando las ambulancias y demás. ¿En dónde andas? Pues en Guadalajara, pero pues eso no para, ¿eh? Las ambulancias están en todos lados. Mira que no me puedo quejar después de las 13 horas de ayer en el periférico sur de Ciudad de México. Creo que no podemos quejarnos ni tú ni yo, mi querida Magda. Una situación sumamente delicada, el homicidio de este joven de Hugo y esta exigencia por parte de su familia, el estar pidiendo justicia, ¿no? El clamar justicia, que dicho sea de paso, bueno, las autoridades de justicia en el Estado de México ya habían informado que se había girado inclusive una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, pero pues hasta el momento no se sabe nada de él, ¿no? Hasta el momento no hay un detenido, un responsable por esta situación. Así es, y alcanzó una gran difusión, desesperada la familia, como ocurre con la mayoría de las familias, Magda, que pierden a uno de sus miembros, que de pronto se dan cuenta que fue asesinado un joven, como en este caso, que pues no parece que hubiese alguna razón, nunca hay razón para matar a nadie, ¿no? Así es, y desesperada también la gente que se quedó ahí atorada, ¿no? Porque sabemos las implicaciones que llegan a tener las manifestaciones y bueno, sí, fueron muchísimas horas las que se vieron afectadas ahí las personas, no pudieron llegar a los trabajos, a las escuelas, a recoger a los niños, en fin, un tema sumamente complejo. Tan complejo como lo es también, Juan María, la situación medioambiental, estas condiciones de sequía extraordinaria que de pronto hemos estado viviendo en los últimos años y que a veces no nos damos cuenta los alcances que llegan a tener y las repercusiones, inclusive en el ámbito económico para los mexicanos, porque pues, te cuesta más el poder adquirir un kilo de carne, ¿no? Por supuesto que sí, y más en este momento en que ya se está señalando en, bueno, no sé si checaste unos datos que creo que aquí mismo los presentamos en Mega Noticias, aumentos hasta el 32% de la carne, el pollo está carísimo, que sigue siendo una opción, una alternativa, más ahora que estamos en tiempo de cuaresma, en fin, todo esto que está representando y que, fíjate lo que pasa, mi querida Magda, en el tema de medioambiental, con las implicaciones que tiene, no vamos solucionando nada, porque el problema de la sequía sí es, por supuesto, con el calentamiento global, pero no cabe duda que nos hace falta infraestructura, desde la muy sencilla, Magda, desde tener bordos para que los animales puedan beber el agua, desde el acopio de aguas en lugares en donde tienen una carencia total de agua, toda esta infraestructura que a veces la resuelves con poco dinero y que es de una gran ayuda para pequeños ganaderos, para pequeños productores que con esas pequeñas instalaciones pueden cambiar completamente el derrotero de las cosas. Si tú observas en el tema de la ganadería, para vincularlo con esto que estamos comentando, las áreas de desarrollo siguen siendo las mismas. La comarca lagunera con el ganado vacuno, lo mismo que Tabasco. Lo que sucede en Michoacán, que todavía sigue siendo un estado importante en la producción de cerdos, en Jalisco con la producción de pollo, pero siguen siendo los mismos. No vemos una diversificación que permita aspirar a que la ganadería se robustezca. ¿Por qué? Pues porque hace falta lo elemental que es la inversión, los apoyos, porque aquí sí Los se apoyos, necesitan así es. apoyos. Así es. Los apoyos a los medianos y a los pequeños empresarios, ¿no? A los medianos y pequeños ganaderos, pues que en realidad son los que terminan pagando estas consecuencias porque no tienen mayor cantidad de recursos para poder implementar más tecnología, para poder generar estas reservas de agua importantes para temporadas como esta de sequías que hace un momento cuando decías, bueno, no estamos haciendo nada para prevenir, para cuidar el medio ambiente. No, hombre, me queda clarísimo. Dentro de las ciudades más contaminadas que hay en Latinoamérica, las tenemos aquí en México, Juan María. Fíjate, estaba viendo una información de que en Singapur, que es una ciudad-estado pequeña, pero su principal problema es el agua. Y entonces se desarrollaron un programa de aquí al 2050 que consiste en tres áreas definitivas. Una es la desalinización de aguas, porque pues tienen la llegada de agua salina. La Ujú. segunda es un mejoramiento técnico del agua para que toda el agua que se consuma sea potable y la puedan consumir los ciudadanos. Y tercero, el aprovechamiento que va implícito también la disposición de los ciudadanos a proteger, a cuidar el consumo del agua.
Si esto están haciendo ya algunos países, porque estás hablando de Singapur, que es chiquito, sí, pero allí Claro. están las inversiones más grandes del mundo, o podríamos hablar de Israel, que te decían días pasados, que están en un desierto y han sabido qué hacer ante la carencia de agua. Sí, por supuesto, y que también aquí en México lo que nos ha hecho falta es una mayor conciencia por parte de la ciudadanía y también hay que decirlo así, por parte de las autoridades gubernamentales, mayores políticas públicas, ¿no? Sin embargo, vemos de pronto, Juan María, como en lugar de llevar esa tendencia mundial en donde pues se opta más por el cuidado medioambiental, en donde se está optando también por cumplir con todos estos puntos que conlleva la Agenda 2030, pues vamos un tanto en sentido contrario, ¿no? Eso me lleva a retomar otro tema, Juan María, que es el asunto de la ley de la industria eléctrica. Ayer adelantábamos parte de la discusión que se estaba llevando ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues resulta que lo postergaron. Sí, será mañana a partir del mediodía que se continúe. Ayer solamente dos de los ministros pudieron exponer sus posiciones. Ahorita tenemos, mi querida Magda, como siempre, trascendidos. Y los trascendidos nos indican que ayer se suspendió en gran parte porque solamente había dos ministras a favor de hacer constitucional la ley de la industria eléctrica, con lo cual no pasaría, con lo cual se declararía inconstitucional. Aquí hay que decirle a nuestra audiencia que para que se tome una decisión a favor o en contra, lo que tiene que suceder es la votación de la Corte, que es integrada por 11 elementos. Se requiere, de acuerdo al artículo 105 constitucional, de 8 ministros en contra de la constitucionalidad para poder dar ese paso. Con 4 ministros que se declaren a favor de hacer constitucional esta iniciativa que se votó el año pasado, que se aprobó el año pasado, con eso sería suficiente. Esa es la determinación constitucional para la deliberación que van a tener mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habida cuenta, mi querida Magda, que todo parece indicar que en la Cámara de Diputados están analizando algunas posibilidades, inclusive Morena habla de aceptar la mitad de las iniciativas que tienen los de la oposición, la posibilidad de que se postergue para después de Semana Santa la discusión, es decir, la carga de responsabilidad que tiene la Suprema Corte de Justicia es otra vez, mi querida Magda, que está su honor, su independencia en juego otra vez mañana. Pues sí, pero tanto que ya también los están llevando a ser de nueva cuenta sujetos del presidente, ¿no? O objeto de ataque. Ya escuchamos al presidente esta mañana de nueva cuenta, pues, referir que la mayor parte de los ministros que se encuentran en este momento, pues que no son del pueblo, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso adelantándose un poco a la votación que se pueda llegar a generar. Lo que resulta sumamente preocupante es esta forma en la que se está conduciendo la política exterior, Juan María, y ya que estamos hablando del tema de la ley de la industria eléctrica y al mismo tiempo de esta reforma eléctrica, que son dos cosas diferentes, sin embargo van junto con pegadas, pues podríamos citar lo que se hablaba por parte del mandatario federal en contra de algunos funcionarios de Estados Unidos, delicado, porque hacía señalamientos en donde decía que están cabildeando, ¿no? Cabildeando con algunos legisladores mexicanos para este asunto de la reforma eléctrica, a tal grado de que pues ya ahorita está Ken Salazar ahí en Palacio de Gobierno visitando al presidente. Están haciendo su trabajo, mi querida Magda. Esa es la actividad que tienen para respaldar a la industria local. ¿Qué es lo que tiene que hacer la representante comercial de los Estados Unidos? Pues defender a sus empresarios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ken Salazar como embajador de los Estados Unidos en México? Proteger lo que está impulsando su país, pero no solamente eso, Magda, sino que también lo que está firmado en el tratado comercial. No es fortuito, no es una casualidad el hecho de que John Kerry ya vino 3 veces a México, que estuvo la representante comercial, la secretaria de Energía, que ayer el presidente se comunicó vía virtual con el primer ministro de Canadá. No es fortuito, están advirtiéndole a México que puede haber un problema muy grave que nos lleve a litigios, y esos litigios lo único que van a hacer es desgastar a los países, van a provocar un atraso en la necesidad de avanzar hacia las energías limpias, y todo por un
capricho de fortalecer una empresa que ha sido deficitaria, una empresa que perdió 90,000 millones de dólares el año pasado, que utiliza combustóleo, que utiliza carbón, que sale más caro comprarle la energía a la Comisión Federal de Electricidad que a los particulares que han entrado a este terreno. Es decir, es un tema ganar-ganar en el cual podemos caer en perder-perder, Magda. A ver, Juan María, siempre me ha generado esta duda. ¿Por qué la obsesión del presidente? O sea, a ver, si ya mucho se ha dicho por parte de especialistas en el tema y demás, ¿por qué esta obsesión? ¿Por qué aferrarse tanto a querer imponer un nuevo modelo energético, ¿no? Un modelo energético, mejor dicho, con base en los fundamentos, en las creencias ideológicas que tiene su gobierno, ¿no? O sea, ¿por qué estar así de aferrados? Yo creo que porque su visión es una visión completamente atrasada, es una visión instalada en los años 70, cuando eran las empresas del Estado las que predominaban, pero no está siendo un presidente que revise la tendencia en el mundo, cómo se ha venido dando y en qué circunstancias se encuentran Pemex con una deuda de más de 100,000 millones de dólares, mi querida Magda, con la situación de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ¿de qué manera? Fíjate los dos contrastes. El presidente de la República impulsó el perdón de los pagos de la luz a sus paisanos tabasqueños y fue no recuerdo ahorita la cantidad, fue una cantidad importante. Segundo, un aumento a las pensiones de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, cuando estamos viendo cómo se encuentran la mayoría de los trabajadores mexicanos. Es decir, es una visión demasiado atrasada por un lado, pero por otro lo de hoy es preocupante, Magda, eso de que no me salgan con que la ley es la ley, no, pues sí. Oye, y además, a ver, lo que hemos venido señalando todos estos días, Juan María, a ver, es que ya se volvió deporte el estar violando la ley, pero lo más preocupante es si desde el poder, si la máxima autoridad en tu país te dice eso, ¿qué se puede esperar entonces de cualquier ciudadano sin ser despectivos, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar del resto de los ciudadanos en lo que refiere a la ley? ¿Qué podemos esperar de que haya garantías reales de que se esté respetando el Estado de Derecho en nuestro país? Pues por eso estamos como estamos. Pues, pero fíjate que el asunto que tenemos que advertir los ciudadanos es cuántos años nos llevó crear este marco jurídico. Con todo y que el Estado de Derecho sigue siendo la gran asignatura pendiente, el tener órganos independientes, órganos de contrapeso, órganos que tienen que cumplir con su deber, como tendría que ser el Congreso de la Unión, haciendo leyes y determinando, bueno, el golpe que le dio ayer la Suprema Corte de Justicia al gobierno, en el momento que le dice, los ahorros no los vas a gastar en lo que te dé la gana. Gobierno federal, los ahorros vas a tener que consultar, porque esa es la tarea de la Cámara de Diputados, es la tarea esencial de la Cámara, Magda. Y luego vete a los demás, que esta iniciativa de ley del servicio eléctrico, estás hablando de desaparecer a los órganos de equilibrio, los órganos autónomos que han funcionado, por ejemplo, competencia, para poder tener un juego abierto, libre, equilibrado. Todo esto nos ha costado mucho trabajo para que de plumazo llegue un gobierno y lo acabe. Te voy a dar un ejemplo que a mí ayer me pareció de preocupación. Tanto la jefa de gobierno como en algunos estados, no sé cuál es el caso en el Estado de México, en Jalisco no, se decreta ley seca desde el sábado en la tarde hasta el domingo. Magda, si una industria ha resultado afectada a raíz de la pandemia, es la restaurantera. Tú no puedes hacer esto con empresarios, con fonditas. No te estoy hablando de la cadena de restaurantes, no, la fondita que con la venta de la cerveza, con la venta de un tequila, saca lo indispensable para seguir sobreviviendo. Salir con ley seca en lo de la revocación del mandato, ¿qué es eso, Magda? Es un asunto prohibicionista, ¿no? Con lo que ya en muchas ocasiones se ha discutido esta parte, ¿no? Que no estaban a favor, y digo estaban porque, bueno, parece todo lo contrario, que no estaban a favor de prohibir y, bueno, de pronto el mensaje que se envía es totalmente contrario. Déjame irme de colofón con el siguiente tema, Juan María, y es el asunto de este retiro de visa a los diputados del Grupo de Amistad México-Rusia, que dice el presidente que si se le retirara esa visa a los diputados del grupo que firmaron este pacto de amistad entre México y Rusia,
Rusia la semana pasada ahí en el Congreso, pues que sería prácticamente regresar a la Guerra Fría. Pero si se les dijo desde un principio, ya había legisladores a través de las redes sociales, en Twitter, posteando que no, que ellos renunciaban a esa parte, que condenaban los actos de actos inhumanos que estaban teniendo en contra de Ucrania. Pues lo hubieran pensado antes, hombre. A ver, mi querida Magda, es el mismo presidente que reclama la soberanía, es el mismo presidente que reclama independencia de los demás países, una prerrogativa de los países, México incluido, es determinar a quién le permites entrar a tu territorio, sea a través de una visa, sea a través del refugio, a través del asilo. Las formas están determinadas por Naciones Unidas cuando se trata de derechos humanos. Pero cuando se trata de placer, de negocios, esa es una prerrogativa de los países. Y por eso, aquellos países que tienen que entrar a otro con una visa deben de cumplir con requisitos de ese país. Claro, Así están en su derecho. Además, están en su derecho. Un... El punto, Juan María, es que los diputados lo hubieran pensado antes. Claro, pero fíjate, es un representante, es decir, un diputado del estado de Texas el que hizo esa propuesta y por acá vemos cómo Fernández Noroña reaccionó. Pues sí, ¿a poco no supusieron lo que iba a suceder? Porque además la exhibida que nos dieron como país, Magda, hacer un grupo de amistad en el momento en que Rusia está invadiendo, despedazando ciudades, matando seres humanos, pues ¿en qué momento ocurrieron hacer un grupo de amistad? Y que las imágenes de esas masacres que se difunden son terribles, aunque también debo decir que bueno, masacres también tenemos las propias en nuestro país y son una verdadera vergüenza y son una verdadera tragedia. Mi querido Juan María, abrazo enorme para ti, te veo y te escucho mañana. Va de vuelta, mi querida Magda, y hasta mañana. Un gran saludo para la audiencia.